¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Una semana más hablando sobre esa relación entre el dinero y el fútbol. Nuestro espacio semanal 7 p.m. aquí por Food TV. Y también los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales como el negocio del fútbol, tanto en Facebook como Instagram, y también en nuestro canal de YouTube como el negocio del fútbol, para que nos den esa suscripción. Antes de presentar a nuestro invitado de lujo el día de hoy, quisiera darle la bienvenida a mi compañero del programa, como es el licenciado José Rebollo. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Un placer, un programa más el día de hoy. Y bueno, con un invitado muy especial y muy querido por la afición del fútbol costarricense. Así que, sin más preámbulo, vamos a proceder a presentar al invitado del día de hoy. Muy bien, tenemos una persona pues que no hay que hacerle mucha presentación, todos ustedes lo conocen muy bien, como es el seleccionador nacional de nuestra máxima, ¿qué diría yo? La máximo nivel, ¿verdad? Como es la primera edición, que sería la selección nacional. Así es que Ronald González nos aceptó la invitación para hablar más que todo de esto, de su libro, porque este libro tiene mucha relación con el tema actual de nuestro programa, como es el negocio del fútbol. Así es que vamos a dar unas pinceladas de las recomendaciones que él hace como el autor de este libro en cuanto a la era post de un jugador cuando se retira, qué va a pasar con él y todo este proceso en que él se va formando. Así es que, Ronald, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nuevamente pues gracias por tenerlo aquí en el negocio del fútbol. Con mucho gusto, muchas gracias, Javier. Saludos a Lick, José. Gracias por la invitación y me parece fantástico venir a hablar del libro y de esta realidad que enfrentamos todos los futbolistas en algún momento después de la carrera del fútbol. Y estamos acá para aportarles y para comentarles un poquito del contenido del libro y que se animen, especialmente los muchachos futbolistas, a comprarlo, y los que vienen y quieren ser futbolistas. Y también es un libro abierto para la gente de fiebre que le gusta entrar en este mundo del fútbol que es tan apasionante. El futbolista generalmente nace y quiere ser futbolista, más allá de querer aprender de otras cosas, se encierra mucho en querer llegar a ser exitoso y llegar a lo más alto que pueda, ¿verdad? Ojalá fuera del país. ¿Qué recomendaciones le daría usted a un jugador que se está formando, 15 años, 17 años, ya en ese proceso, algunos de selección, otros en primera división, para aconsejarle, porque apenas está empezando su carrera, puede jugar 10, 15 años y después del retiro, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar formado? ¿Va a tener educación financiera? ¿Se va a aceptar que gente le recomiende, que lo asesore en sus finanzas? Porque hay jugadores que ganan mucha plata, ¿verdad? En nuestro medio, y ni qué decir fuera de nuestras fronteras. ¿Qué le recomienda usted a un jugador a esas edades? Y después hablamos de los que ya están más formados, ¿verdad? Bueno, precisamente el libro trata de eso. El libro tiene 24 capítulos aproximadamente. Los primeros 12 capítulos es un poco de mi infancia, de mis primeras armas en el fútbol, como desde joven o desde niño paso por Uruguay, hago pruebas en selección juvenil, llego a primera división, y todo el proceso normal que tuve yo y que tienen muchos futbolistas, porque esta realidad no escapa de eso. ¿Cuál es el máximo consejo que yo le puedo dar en este libro a todos los futbolistas? Es que durante esta etapa de mucha fama, de dinero, de buenos contratos, puedan tener una persona que les pueda ayudar a planificar, como usted bien lo dice, Javier, un planificador, un asesor, que le vaya a proyectar qué es lo que este jugador, ese individuo, va a hacer después de su retiro. Dentro del estudio que yo hice para hacer este libro, que por cierto me llevó como unos 4 o 6 años sacarlo, escribirlo como unos 3 años, pero sacarlo al mercado como unos 6 años, mientras que recababa mucha información, me di cuenta de muchas realidades que la gente a veces no se detiene, ni el futbolista no se detiene a pensar. Por ejemplo, un futbolista normal promedio puede jugar 15, 20 años, y si empieza a los 17, 18, a los 35 ya está retirado.
Y cuando cumple 35 años, tiene 45 años de vida aproximadamente después. Es un jugador muy joven. De acuerdo a los estudios de la mortalidad, de la tasa de mortalidad masculina en Costa Rica, normalmente es 81 años, punto 3, lo que estamos viviendo el masculino tico, digamos, aquí. Y si un jugador se retira a los 35, tiene 40 años, 40 y el resto. Esa es otra mitad de su vida. Entonces, ¿qué pasa cuando el jugador no tiene la suficiente suerte, capacidad o lo que le pueda pasar de jugar menos años que esos 20? Todavía más grave, ¿no? Es más grave, y que le ha invertido prácticamente una parte de su vida al fútbol sin saber planificar y entender de que en cualquier momento ese contrato ya no se va a dar y que ese dinero que está ganando actualmente no se va a mantener durante el tiempo, a no ser de que sea Javier y licenciado, o la otra escala de jugadores que también la nombran en el libro, que son los jugadores internacionales, los que se van para otro país y que pegan un contrato millonario, y bueno, ahí es otra cosa. Sí, ya ganaron ya demasiado. Pero eso no es la realidad de nosotros. La realidad de nosotros es que más del 60-70% de nuestros futbolistas son futbolistas que ganan salarios de tabla media baja, y que no tienen aquellos grandes contratos ni grandes premios, y que juegan con equipos de mitad de tabla para abajo. ¿Cuánto puede ser esa media salarial, más o menos? Ni tengo idea, pero bueno. 1 millón de colones, por decir algo. Más o menos, puede ser como 1,5 millones, 2 millones de colones es lo que puede ganar los jugadores ahora en ese estatus de equipos no tradicionales. De equipos tradicionales acá, supongo que deben ganar mucho más que eso. Pero son pocos. Pero no son todos. Sí. O a no ser de que haya un contrato en el extranjero en donde les complemente bastante bien ese ingreso. Pero el libro está en 3 esferas, en 3 estatus: los internacionales, los medianos y también los de abajo. ¿Quiénes son los de abajo? Los muchachos de Liga de Ascenso, los muchachos juveniles de proyección que intentan, hacen pruebas, no pegan, vienen aquí, los jalan para un lado para otro y nunca encuentran una estabilidad. Entonces, es un libro que tiene tantas visiones, ¿verdad? Claro. Que después del capítulo 7 u 8, en donde ya yo llego a los 35 años, 34 años, y siento que ya mi retiro está cerca, que ya el equipo no me va a renovar, que más bien es aquello de que no me llame, yo lo llamo, hágase un ladito, vienen los jóvenes para arriba, y que uno, como yo pongo, tira patadas de ahogado. ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Comienzo a ver en qué negocio me meto. Bueno, este es un libro en donde viene una información importante para que esas patadas de ahogado ya no las tenga que dar a los 34 años, sino que las comience a pensar desde los 20. Muy bien. Y ahí entonces ya él, cuando lo tiran al mar, ya no tiene que nadar con esa desesperación que se va a ahogar, porque ya tiene un respaldo. No es de salvavidas. Atrás. No, ya no. Ya él sabe nadar. Ya sabe nadar. Este libro trata de eso, y entre la dinámica propia vienen anécdotas, vienen vivencias, vienen situaciones que se me presentaron durante mis 20 años de profesional de fútbol, y que yo esperaría, y sé que es así, que mi historia sea parecida a la de muchos y que se identifiquen con ello. Cuando esto ocurra, entonces ya el jugador está bien preparado. Tal vez la lectura para los jugadores, si ya están jugados, como digo yo, puede ser tarde, o algunos no tanto. Pero el libro es especialmente para los muchachos que vienen ahí para abajo y que todavía tienen esa capacidad para poder pensar y para poder decidir. Yo digo que el requisito sine qua non de todos los equipos es tener un asesor financiero, una persona que los oriente, que los ayude, que los encamine, que los ayude. Si no lo tienen, les recomiendo que compren el libro, que de por sí es un libro sin fines de lucro, es un libro hecho también con la Asociación de Jugadores Profesionales como patrocinador, y todos los fondos que se recauden en este libro, la mitad va para Sojupro, para poder darles becas a los muchachos de estudio, para que estudien un idioma, una carrera técnica. Bueno. Y el otro 50% es para proyectos paralelos del libro, que es que queremos incentivar a escuelas de fútbol, fundaciones, llevarles material deportivo para que los niños se disfruten por medio de la práctica del fútbol. Hay un tema, bueno, es un tema sumamente interesante,
Ronald. Ahora, hay un tema ahí de todo esto que nos has contado. Todos los que bueno, tengo un hijo adolescente y yo le digo a mi madre, es que usted cuando me crió a mí la tenía más jamón, como decimos vulgarmente, o sea, era más fácil, porque hablemos de su década de los 80, que cuando usted estaba iniciando sus primeras armas en el fútbol, era una sociedad diferente, era una sociedad, yo diría, más tranquila, no había tanta tecnología, no había tantas modas, ese tipo de cosas. Pero si volteamos la tortilla, hoy los muchachos y los clubes se han profesionalizado más. Hoy en día los muchachos tienen más herramientas, o sea, no habría pretexto para que no las aprovechen. ¿A qué me refiero con eso? Ronald, y usted puede contarnos y dar fe de eso. ¿Qué les daban a ustedes los equipos de fútbol en la década de los 80 a nivel de cómputo? Iniciaban las computadoras, pero a nivel de educación o de becas, o sea, realmente el estudio era como secundario, seamos sinceros. Los muchachos de su época se dedicaban a jugar fútbol y que pensaban ser grandes futbolistas. Hoy en día los clubes tienen muchos beneficios, que cómputo, que inglés, que un montón de convenios que tienen los clubes. O sea, no habría pretexto para que un muchacho no haga caso de los consejos que usted refleja en el libro. Sí, exactamente. Completamente de acuerdo, licenciado. Nosotros vivimos otra realidad y no significa que porque nosotros la vivamos, los actuales la tengan que vivir. Estamos en una época de redes sociales, de mucha tecnología, y precisamente parte de las alianzas estratégicas que hicimos con la gente del libro, con la creación del libro, es que tenemos un instituto que se llama VLA, Virtual Learning Academy, y ellos dan clases online. Entonces se meten en un horario establecido desde su casa, sin necesidad de que sacrifiquen entrenamientos ni partidos, y puedan estudiar un idioma, una carrera técnica o una especialidad. Bueno. Eso es una herramienta que logramos obtener por medio de esta academia y que es parte de los proyectos del libro. Entonces, nosotros antes éramos jugadores menos educados, por decirlo así, con menos preparación académica. Ahora el jugador tiene la responsabilidad de ser un jugador más inteligente, más integral, más capaz desde el punto de vista atencional, y que él pueda seguir de la mano con la tecnología, no solamente para que vea su WhatsApp, sus redes sociales, sino también para que se pueda educar. Que eso es todo un tema. Lo de las redes sociales también lo mencioné en el libro. A mí me parece que estamos en una etapa en una época muy peligrosa para el futbolista, y no solamente para el futbolista, para todos nosotros, en el cual cuando no se utiliza esta herramienta de muy buena forma, nos puede ocasionar muchos problemas. Yo le llamo en el libro algunas veces redes antisociales, y lo llamo así en el libro porque me parece que cuando no se utiliza bien las redes sociales se convierten en una guarida de anonimatos cobardes, le llamo yo, que es que la gente, sin decir quién es, opina, piensa y crea opinión a favor o muchas veces en contra del futbolista. Claro. Y el futbolista no ha entendido de que eso es un arma muy peligrosa y más bien se expone. ¿Por qué se expone? Porque muchas veces saca fotografías, saca momentos que no son oportunos para su profesión, y más bien lo que hace es comprometerlos ante la gente. Nosotros antes jugábamos y pensábamos con el periódico del lunes. Lunes nos teníamos que esperar hasta el lunes para ver qué decían los periodistas. Hoy no, hoy todo lo tienen a la mano, entonces por eso en esta época es muy mediático. Inmediato y mediático. Sí, exactamente. Sí. Ronald, en una parte del libro hablas a partir del retiro, ¿ahora qué? Sí. Porque si usted no estaba preparado, vas a tener que recurrir a algún salvavidas para ver qué hago ahora. Claro. Pero el que lo hizo bien, le va a ir bien, ¿verdad? Porque la vida del futbolista, por lo menos en nuestro medio, te permite contactos, te permite oportunidades de negocios, y yo creo que si lo haces bien, estás bien asesorado y planificas bien tu vida, te puede ir bien, ¿verdad? Exactamente. Está, Javier, con todo lo correcto. Incluso le quiero aportar algo más a esto. Creo que es en el capítulo 10, cuando lo titulo Un retirado joven, por lo que anteriormente le dije, y nos damos cuenta de que, ok, tenemos algo de dinero en el banco, pero no somos personas capacitadas para administrarlo, e intentamos hacer negocios muy peligrosos. Claro. Muy peligrosos. Hay mucha tentación alrededor de un futbolista
y se quieren aprovechar de negocios peligrosos. Y cuando me refiero a negocios peligrosos, no tiene que ver nada con lo que es muy malo, sino que con drogas y todo eso. Sí, nada ilegal. Sin nada ilegal, sino que, por ejemplo, un futbolista que siempre ha sido futbolista se quiere meter a alimentar ganado. De alto riesgo, un negocio de alto riesgo. O quiere hacer, qué sé yo, ganado, o quiere comprar universidades privadas, o quiere meterse en venta de autos o transporte escolares. Son negocios en los cuales no tiene especialidad, no ha estudiado, sino que se los encargan a un tercero y normalmente, por no decir siempre, no hay un buen resultado final. Resultado de toda esta mala decisión, pierden el poco o mucho dinero que han ahorrado. Entonces yo le llamo que son negocios riesgosos, porque usted no se preparó para eso, no tuvo una persona al lado que lo pudiera orientar a decirle, no, eso que usted tiene ahorrado acá, mejor distribúyalo de esta forma, por el momento no hay que invertir, hay que guardarlo, hay que capitalizarlo, hay que sacarle el máximo rendimiento, ¿verdad? Y no hay que arriesgar el poco capital. Entonces, de pronto, rápidamente, 20, 15 años de esfuerzo se ven reflejados en nada. Y esto también lo pongo aquí, lo pongo ahí porque tuve muchas tentaciones, muchas personas se me acercaron para poder intentar administrar el dinero que yo había ganado, y yo siempre tuve la bendición, digo yo, de tener una persona a mi lado que era mi esposa, y un asesor financiero que tengo 23 años de estar con él. Bueno. Entonces me pudo ayudar a decir, alto, aquí no hay que hacerlo. Ese alto, algunas veces los muchachos no los tienen. Más bien tienen gente y hasta familia que los impulsa a hacer malas inversiones. Malas decisiones. Y eso empieza hasta de su compañera, novia, querida, esposa, amante, lo que usted quiera. Y así lo hablo con toda la transparencia porque lo sé. Entonces, no es fácil. No es fácil, y si yo digo de que si tiene una orientación, la decisión puede ser que la tome de mucho mejor forma. Muy bien, estamos conversando con Ronald González, hablando de su libro, Ser Futbolista, y después que se los recomendamos. De verdad que es una lectura obligatoria para deportistas, porque no solamente futbolistas, ¿verdad? Claro. Puede ser otro deportista que se haya ganado un premio, se ha ganado mucha plata a lo largo de su carrera y que busque siempre esa forma de asesorarse financieramente. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya regresamos aquí por el negocio del fútbol. Muy bien, de regreso aquí por el negocio del fútbol, nuestro programa semanal, 7 p.m. por Food TV, ubicados en el lindísimo Club Lounge del Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú, aquí en La Uruca, un lugar lindísimo, lo recomendamos. Muy bien, Ronald, sigamos hablando un poco, profundicemos en algunos detalles del libro interesantes. Por ejemplo, le pediste la opinión a mucha gente experta, algunos de experiencia, exjugadores que han tenido éxito después del fútbol, que se asesoraron bien, que planificaron bien su vida y que les va bien. Hablemos un poco de esos casos y también del consejo del artículo de don Roberto Artavia. Bueno, sí, eso es muy valioso. Ya en la segunda parte del libro viene como estelar, digo yo, porque es una clase magistral que nos da don Roberto Artavia, reconocido economista y profesor de INCADE, máster en administración. Don Roberto tiene un currículum impresionante. Él, en una charla que nos dio cuando yo era entrenador de un equipo de primera división, a mis jugadores, a mí la verdad es que me marcó bastante esa charla. Ya yo era entrenador de fútbol en aquel momento. Entonces él se llamaba la charla La economía en el del jugador de fútbol. Entonces yo quise que él me simplificara esa charla o me resumiera esa charla y me la pusiera en un capítulo del libro en donde él muy claramente comienza a determinar las edades del jugador de fútbol desde su época de crecimiento, desde los 6 hasta los 9 años, desde los 9 hasta los 12, 12, 15, 17, 19, 23, 25 y así hasta los 35 años aproximadamente.
cuáles son las épocas de economía del jugador, qué es lo que él tiene que hacer para poder ir planificando su retiro, lo que hemos hablado, y algunas herramientas para poder hacerlo. Esto en base a un estudio que él hizo en Argentina, para la Asociación de Fútbol Argentino, y también en colaboración con River Plate y Boca Juniors, que eran los equipos, o son los equipos más establecidos en Argentina. Argentina tiene muchas similitudes con nosotros con respecto a ese talento de jugador, de lugares muy marginados, ¿verdad?, de estrellas, etcétera. Entonces, don Roberto, de verdad que se lució en este capítulo. De verdad que se lo recomiendo a todos los muchachos, vale la pena leerlo. Luego nos apoyamos también en la parte de la psicología del deporte, especialmente de fútbol, con dos profesionales, don Carlos Marín, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, de Psicólogos Deportivos. Él trabajó conmigo también en un club, nos da algunos consejos sobre las motivaciones del jugador de fútbol. El futbolista, ¿por qué juega? Porque le gusta, porque tiene talento, porque quiere hacer plata, porque quiere ganar dinero, quiere ser famoso, porque quiere lucir buena ropa, quiere comprar buenos carros. ¿Cuáles son los mecanismos mentales que el futbolista tiene que utilizar para poder vencer esas barreras y que no caiga en esas cosas? Y luego tengo otro, se llama Rolando Crespo, él es un cubano que trabajó conmigo en Guatemala, y nos da dos capítulos, uno especialmente que se llama La resiliencia del jugador de fútbol. Cómo el jugador de fútbol actualmente tiene que ser resiliente, tiene que convertir todas aquellas adversidades y tentaciones en cosas positivas para su carrera. De verdad están súper interesantes. Bueno, y después vienen algunos capítulos de algunas fichas ahí que invitamos. Bueno, Keylor contándonos un poco su historia, Brian Ruiz contándonos su historia, Celso Borges nos cuenta también su historia, él qué tuvo que hacer para ser futbolista, cómo intentó sacar su estudio, cómo estudiaba. También tenemos testimonios de Raquel Rodríguez, de Shirley Cruz y de Amelia Valverde, en donde también ellas, desde el punto de vista ya femenino, nos dicen cuáles han sido todas sus complicaciones en medio de esta sociedad nuestra tan machista, para que la mujer salga adelante, pueda ser profesional en el fútbol, pueda buscar becas a estudiar, pueda tener contratos ya profesionales como la de Shirley, que es nuestra máxima exponente, y cuáles fueron las barreras sociales que ellas experimentaron. Luego tenemos un futbolista como don Hernán Morales, que es de otra época, de una época en la que no estamos actual, y él nos explica también qué fue lo que él hizo para poder llegar a ser futbolista, hasta ser miembro de la Galería del Deporte de Costa Rica. Don Hernán tiene un capítulo que se llama Fútbol, un cuarto de hora de nuestras vidas, lindísimo, ¿verdad? Una frase de don Walter Elizondo, que en paz descanse, que fue uno de sus maestros, de verdad que se la recomiendo. Luego tenemos a Ricardo González y a Eric Lonis, que fueron futbolistas y se hicieron profesionales, y eso hay que aplaudirlo, uno administrador de empresas y uno arquitecto. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue que se las ingeniaron para que en este mundo del fútbol puedan estudiar y puedan cumplir también con el fútbol? Recomendado. Así que el libro está surtido, está bonito, no solamente es mío, hay varios aportes de esas personas que les dije. Y bueno, también se me escapa también un artículo de Víctor Vargas, que fue un compañero que yo tuve en Uruguay de Coronado, que en aquel momento él era empresario y era jugador y tenía muchas responsabilidades, como él veía mi incrustación en ese camerino de Uruguay de Coronado, licenciado, que usted se acuerda muy bien, de aquí lleno de veteranos, jugadores ya con responsabilidades, y yo llegaba a entrenar con chancletas como si nada, y todos mis compañeros preocupadísimos porque no pagaban, y yo por mí que no pagaran, yo lo que quería era jugar. O sea, todas esas cosas, esos reflejos en el libro los metemos, sin dejar de lado, por supuesto, el prólogo que está escrito por Alexander Guimaraes, que fue entrenador mío y compañero de equipo mío, la introducción por don Gaetano Pandolfo Rimo, lo que es un periodista que ha acompañado mi carrera de todos los años y la de muchos jugadores. Así que de verdad que es una lectura muy importante, como usted lo dice, Javier, casi que obligatoria para las próximas generaciones y los próximos muchachos. Definitivamente es una obra extraordinaria, definitivamente la recomendamos. Ronald, yo lo felicito porque es dar testimonio y hacer un aporte, un granito de arena en general
a la sociedad y al fútbol, por supuesto. Y es que vamos a ver cómo ha cambiado la sociedad si nos fuéramos a... Y qué difícil entrar en ese tipo de comparaciones que a veces son un poquillo odiosas, pero que a veces hay que hacerlas. La parte social, si ahí está, por ejemplo, don Hernán Morales, 60, 70, ya en la década de los 80, 90 todavía se habla de una época donde el fútbol era un fútbol, ¿verdad?, semiprofesional. Semiprofesional. El tema financiero no era... Yo te garantizo que yo sé que usted hizo muchas entrevistas en este libro, yo te garantizo que cuando los chiquillos tenían 20 años, 21 años, ya estaban jugando en primera división, el sueño de ellos era tener una casa, o por lo menos una gran mayoría. Hoy en día los muchachos, usted les pregunta y lo que quieren es tener un carro en vez de una casa. ¿Cómo ha cambiado la visión de la gente o los muchachos de hoy en día? Qué lamentable, ¿verdad? Y volviendo al tema, ahora hay tantas posibilidades que no tuvieron ustedes, porque seamos honestos, en esas épocas era muy difícil, Costa Rica era un país muy diferente, hoy en día hay más oportunidades y obviamente lo que hemos hablado en este programa, después de Italia 90 ha venido, que comenzó la profesionalización del fútbol de Costa Rica, donde empezó el dinero, los salarios un poco más altos, los muchachos tienen que ver cómo hacen. Otro tema interesante, no sé si lo tocaste en el libro, que ha pasado muchas veces que hay muchachos ya con 20 años y tienen 2 hijos. Sí, claro. 3 hijos, sí, con sí, 21 o 22 años. Y todos sabemos la responsabilidad que eso implica. ¿Qué le parece a usted, don Ronald, también el tema de que cada día hay más centros de alto rendimiento, más proyectos Gol, más convenios? ¿En qué puede contribuir todo esto bien canalizado a la educación integral desde los chicos que tienen, desde prospectos de 9, 10, 11, 12 años, para que después de que sean futbolistas tengan una posibilidad para el futuro? A mí me parece que ha dado en el punto clave, licenciado, y no solo el fútbol, es en todo lo que usted haga, es la educación. Claro, claro. La educación es el arma más importante, no solo para un deporte, sino para un pueblo, para un país. Claro. La educación es sumamente importante. Con respecto a lo que usted dice, en el tema de las responsabilidades de los jugadores a tempranas edades, don Roberto en el capítulo nos muestra un escenario de la siguiente forma, yo se lo voy a compartir a ustedes. Jugador de 18 años o 19 años, empieza a jugar fútbol y tiene un niño, o sea, se junta y con una responsabilidad. Esa criatura nace cuando él tiene 19 años, ¿verdad? Cuando el muchacho tiene 35 años, el chiquito tiene 11 años, ¿cierto? Porque el chiquito va a crecer, así como los años pasan, lógicamente él crece. Cuando el jugador de fútbol tiene 35 años y tuvo un niño a los 18 años, este muchacho ya va a estar entrando al colegio o terminando la escuela. Y entonces, ese niño, esa criatura, tiene todavía toda su recontravía adelante con un papá que sí es deportista, futbolista, pero que ya no está percibiendo el mismo salario que cuando lo tuvo a los 20 años. Porque los salarios en el fútbol, para los jugadores promedio hacia abajo, va decreciendo, no va creciendo, va decreciendo. Comienza primero a ganar muy bien y conforme va sumando años, va ganando menos. Entonces, se topa ya que cuando se retira a los 35 años tiene un muchacho de 16, 17 años y tiene que buscar universidad o colegios privados que ha tenido que pagar, tiene que mantenerlo, tiene bueno, cuando tiene uno, pero hay muchachos que tienen, yo conozco jugadores de fútbol que a esas alturas tienen 2 o 3 niños. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, no es malo tener niños. O todavía más grave, que tengan pensión alimenticia. Bueno, que eso es otro complemento, ¿verdad? Porque es posible que dentro de esas edades de juventud y de mucha adrenalina y testosterona puedan tener un hijo, ¿verdad? Con una muchacha que 10 años después ya no está con él. Entonces, tiene que pagarle pensión alimenticia a esta criatura hasta los 23, 25 años estudiando, licenciado, usted me puede ayudar con eso. Así es. Eso no es fácil, eso no es fácil, y resulta que en nuestra realidad del fútbol de Costa Rica existe. Lo que pasa es que muchas veces
nosotros cuando vemos un partido de fútbol no nos detenemos a pensar esas cosas, porque lógicamente vemos el partido, agarramos el control, lo prendemos, lo pagamos y evaluamos por 90 minutos o por el ganar o perder. Pero esa criatura, ese individuo que está practicando ahí, esos muñequitos que se mueven en la televisión, todos son cabezas, vidas enteras, problemas sociales, son una máquina de emociones, los cuales tienen que estar toda bien aceitada y sincronizada para que este jugador pueda jugar bien. Entonces, ¿no les parece a ustedes que es un libro interesante? Claro. Porque entonces cuando ya se trata de hablar de la mente humana de otra persona, que es una cuestión meramente, es dificilísimo, licenciado. Dicen que la cabeza es uno de las partes del cuerpo, es que nadie hasta el día de hoy ha podido estudiar exactamente, porque todos somos diferentes. Entonces, claro, a mí me preocupa y me ocupa, ¿verdad?, intentar de que los muchachos, evitarles llegar hasta esas incomodidades al máximo posible. De incomodidades que, gracias a Dios, yo no pasé, pero que muchos de mis colegas de generación sí lo pasaron. Ronald, pero es un fenómeno interesante. Si yo le doy el dato que un jugador retirado de la NFL o de la NBA a los 5 años se declara en bancarrota, Bueno. con los millones y millones que ganaron a lo largo de su carrera. O sea que es un fenómeno que no tiene que ver solamente con el futbolista, sino con el deportista en general. Así es. Y esas mismas ligas también, me imagino que en el fútbol también, y ojalá que a nuestra escala lo estén haciendo, el mismo equipo le busca un asesor financiero para que el muchacho tenga planificada su dinero para el futuro. Yo espero que eso esto esté pasando también en nuestro país, porque de verdad es lamentable ver gente que ganó millones y después no tiene un 5. Javier, qué bueno que usted menciona esto, y yo sé que usted es especialista en esos deportes. En este libro hablo de eso. En este libro toco exactamente lo que usted acaba de decir, de que esto no solamente es del fútbol, soccer, sino que en deportes de alto nivel como la NFL y la NBA, es que lo nombro tal cual usted lo acaba de mencionar, me pasaron un par de estudios de jugadores que ganan millones de dólares y en 5 años están quebrados. Listos. Entonces, ¿cuál fue una nueva modalidad del futbolista, del deportista norteamericano de alto nivel, ¿verdad? Hablando de esos deportes, comenzaron a estudiar en línea profesiones adyacentes, o sea, profesiones paralelas, administración deportiva, coaching, ¿y cómo lo estudiaban? Por computación, por internet. En línea. En línea. Y así fue como algunos de ellos se recuperaron. Pero sí es una realidad que no solamente es de nuestro país, sino que es a nivel mundial en otros deportes. Pero claro, yo no me extiendo hasta esa dimensión, sino que me encierro un poquito más en nuestra realidad. Sí, nuestro medio. Pero sí hago mención de este ejemplo que acaba de decir Javier. Y qué difícil también confiar en una persona que sea tu asesor, pero que sea transparente y que te vaya a ayudar, porque también te puede embarcar, ¿verdad? Sí, te embarca porque ¿a quién no le gusta tener un carro al año? ¿A quién no le gusta andar vestido con los mejores relojes, bolsos, carteras, zapatos? A todos nos gusta eso. Lo que pasa es que, como dice la palabra de Dios, hay tiempo para todo. Hay tiempo, ¿verdad?, para disfrutar. Hay tiempo para medir, para reír, para llorar, dice la palabra. Hay tiempo en la vida para todo. Durante la época del futbolista van a haber tiempos para poder hacer esas cosas, para poder viajar, para poder lucirse, siempre y cuando haya algo que lo respalde. Porque después todas esas ganancias, así como llegan, si no las planifica, se pueden esfumar. Muy bien. Estamos llegando al final de nuestro segundo bloque. Vamos a ir a unos consejos comerciales y seguiremos hablando aquí con Ronald González sobre su libro, este interesante libro que habla de temas muy, muy importantes hoy día. Seguimos aquí por el negocio del fútbol, ubicados en el Club Lounge del Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú en La Uruca, conversando con el seleccionador nacional Ronald González y su libro Ser futbolista y después qué. Tenemos una mención, estamos a nombre de la cancha Fut 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo La Suiza San Rafael de Heredia,
Si quiere apartar la cancha, nos pueden llamar al 8814-8899. José, sigamos con esta interesante conversación y formularle la siguiente pregunta a Ronald. Sí, hay un tema muy interesante. Ronald, usted tuvo la oportunidad, comenzó la carrera muy joven. Recordemos todos que Ronald estuvo en el Mundial de Arabia Saudita, los famosos carasucias. Después estuvo en el Mundial de Italia 90, siendo uno de los jugadores más jóvenes de ese Mundial, si no el más joven, creo que andaba en el top 3 de los más jóvenes en aquella época. Posteriormente tuviste la oportunidad de jugar en antigua Yugoslavia, en Austria, en México y una gran temporada de mucho tiempo en Guatemala, específicamente en comunicaciones. ¿Cómo es la experiencia de un futbolista cuando tiene que agarrar sus cosas e irse a otro país? ¿Cómo influye el tema de la educación, que es lo que hemos hablado y usted ha replicado mucho en el tema del libro? ¿Cómo replica el tema de la educación en la adaptación de un futbolista profesional cuando tiene que ir a otra dimensión o a otra liga más top? ¿Y por qué a veces hay jugadores que no se adaptan y les cuesta tanto ese proceso? Yo pienso, que Javier y amigos, que el futbolista cuando sale de Costa Rica muchas veces sale sin estar preparado, no solamente deportivamente, sino también integralmente y emocionalmente. Esto sucede porque evidentemente hay un factor importante para todos que es el dinero, y entonces de ganar 3 pesos, por poner un ejemplo, va a ganar 10 y piensan y se enfocan solamente en el valor monetario, pero no es un jugador que esté preparado ni que haya vivido o lo hayan preparado por una experiencia de jugar en el exterior, de vivir afuera, empezando por el idioma, claro, ¿verdad? Por el clima, que tiene que ver muchísimamente, y por el ambiente social o las costumbres del lugar donde vaya. Entonces, solamente ven un gran futbolista que tiene talento, que hace un gran torneo o hace un buen torneo mundial o lo que juegue, un buen torneo de Liga Menor, se lo llevan y tiran a aquel muchacho a un país en donde no hay una preparación adecuada. Hoy en día hay, como hablábamos, más facilidades, porque me ha tocado la experiencia de poder escuchar a jugadores que me han contado que llegan al país e inmediatamente lo meten a estudiar el idioma. Qué bueno. Pero no en todos los lugares pasa esto. En otros lugares me han contado que llegan y que va aprendiendo a hablar de acuerdo a la vivencia en el camerino, y eso a ellos les cuesta más. Otro tema importantísimo es que es un jugador que tiene muy arriesgado su vínculo social o su familia más cercano, y se le desprende completamente de eso, y de pronto se ve con muchas horas al día sin hacer nada, ociosas, y que lo único que hacen es poner su mente a volar, y que también encuentra factores adversos, por ejemplo, ya dije la comunicación, el clima, que es una cuestión que les ha costado a muchos de los muchachos cuando se van, porque nosotros vivimos en un país que tiene todos los climas, es un país tropical, nosotros vivimos todo el año está bien, lo más es un aguacero, un calor, pero punto. En cambio, en otros países hay temperaturas muy extremas que les cuesta mucho. Ronald, ¿qué recomienda usted a la gente, al club y al jugador cuando se van a ir? Yo digo de que por lo menos tienen que tener un periodo de preparación entre 6 meses y 1 año, que el jugador entienda o el club entienda que este jugador va a rendirles en ese tiempo. Si quiere obtener un rédito inmediato, ¿verdad?, puede tener más dificultad, porque no va a haber una adaptación inmediata al equipo. Y hemos tenido muchísimo. ¿Sabe cuándo pasa esto mucho? Cuando se lo llevan a los países nórdicos. Claro. A Suecia, a Dinamarca, a Noruega, ¿verdad? Esos climas extremos. Claro. ¿Y qué pasa con esos muchachos? 6 meses, ¿y qué pasa? Se devuelven. Aquí no podemos ir a llevarlos a entrenar al volcán Irazú todos los días, ahí, y al volcán Poás cuando hace frío, no. Pero el club pone sus expectativas en un periodo muy corto de tiempo. El club que lo contrata, tiene que haber una adaptación. ¿Por negocio? Yo digo que porque el negocio se tiene que dar, y hay veces los representantes lo hacen. Pero voy a poner un ejemplo. Brian Ruiz duró casi 1 año en Europa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se fue Brian y en lo que se transformó Brian? Y tomo el nombre de él porque
Para mí Brian sigue siendo referente. un ejemplo, Sí. porque es un ejemplo de futbolista integral, deportivo, ¿verdad? Se fue A la liga que fue. a una liga difícil, pero en De bajo esta liga perfil, ¿verdad? llegó, le dijeron, usted lo vamos a preparar, y lo prepararon, subió 10 kilos de peso muscular, se hizo otro jugador, y él no tuvo eso. Pero hay otros jugadores que no, a los 6 meses se devuelven. Yo digo que es una preparación y que también su representante lo ayude a él, ¿verdad? A que el club que lo contrata entienda que este muchacho debe tener una preparación inicial. Es más fácil, perdón, José, es más fácil, lógicamente por la madurez y la experiencia, irse a los 28 años que irse a los 20, 19 años. Claro, porque es que la experiencia, la vivencia hace la experiencia. Y un jugador ya experimentado, que ya No le va a costar tanto. tenga su familia, se va con su esposa, con sus hijos o con su hijo, que lo hablamos ahora, va acompañado y hace su nido ahí, ¿verdad? Él se siente bien, ya tiene 10, 15, 20, 40, 50 partidos en la selección, 2, 5, 10 campeonatos. Es diferente a que se llegue un muchacho, como por ejemplo, bueno, me pongo ejemplo otra vez, que es feo, pero es que para no hablar de nadie, prefiero hablar de mí. Cuando yo me fui para Yugoslavia, me fui para un país en guerra. En guerra, ¿verdad? yo te iba a ¿Qué decir. edad tenías? 19 Ya años. te iba a decir, claro que era un país en guerra. Es un país en guerra, y entonces cuando yo llegué, el equipo andaba en una pretemporada, porque yo me llegué tarde por lo del Mundial, ¿se acuerdan, verdad? Lo del Mundial de Italia. El equipo andaba en una pretemporada que yo no fui hasta ese lugar, sino que me tenía que dejaron acoplarse. en Zagreb. El Dinamo de Zagreb, El Dinamo de ¿verdad? Zagreb, y me dejaron a mí 10 días entrenando solo, ¿verdad? Preparándome con un plan. Y la tercera mañana que salí a correr, casi me congelo. O sea, yo no llevaba ni licras, no llevaba ropa de frío. En el libro viene, pero perfecto el ejemplo, en el libro viene una anécdota de Shirley Cruz, cuando ella la fichan por primera vez en Francia. Y ella dice que hace su equipaje, y cuando va para allá, metió chores, metió en aguas y toda esa cosa. Dice Shirley, a nosotros nadie nos educa para esto. Ella tiene toda la razón, ¿verdad? Shirley, que es nuestra, también dije ahora, nuestra máxima referente de femenina. Entonces, Lick, para contestar su pregunta, una respuesta ya más corta, necesitan los jugadores una preparación primero para poder enfrentar esos retos. Pero en ese mismo orden de ideas, Ronald, bueno, lamentablemente el mercado, o sea, el mercado sobre todo europeo, no va a venir aquí por un jugador de 28 o 29 años, estamos claros, ¿verdad? El mercado europeo es para muchachos jóvenes, porque es una inversión que hace el club en el muchacho. Hemos visto, en ese orden de ideas, hemos visto que ha habido como una merma en la transferencia de jugadores al fútbol europeo. Bueno, a Dios gracias, en este momento Manfred Dugal está teniendo una buena adaptación, está como tercer mejor goleador de la Liga de Segunda División de Bélgica, y parece que la cosa va bien. Pero si nos vemos, ha habido como que el mercado no ha andado muy bien. ¿Qué está pasando con los jóvenes, Ronald? ¿Cree usted que debe haber más participación? ¿Está empezando a haber más participación en vista de que ya este torneo está la norma sub-21 como carácter obligatorio, con pérdida de puntos para el club? ¿Cree usted de que perdimos el rumbo con los muchachos? Tal vez siento que vienen cosas positivas, veo más jóvenes últimamente. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo desde un punto de vista de que no es tan catastrófico al pensar de que porque no se van estemos pasando crisis. O sea, los jugadores ahora se están yendo esa categoría a una liga que no existía, que era la MLS. Es una liga bastante competitiva, entonces ellos están encontrando en la MLS un refugio, un puente para ir a Europa. Entonces ahí tenemos varios jugadores de esos jóvenes que vienen en proyección. Sí hemos sentido, y yo ahora en el puesto que tengo actualmente, una disminución importante de los internacionales, porque ya ahora cada vez hay menos. Y esos muchachos jóvenes que están, que hay muchos en Costa Rica, los representantes, previo a llevarlos a Europa, están haciendo como un puente. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, lo que hablábamos ahora, se fueron muchos para Noruega, para Dinamarca, para Suecia, y a los 6 meses estaban de vuelta. Entonces Estados Unidos se está convirtiendo en un canal, en un puente para preparar a ese jugador y llevarlo a otros lugares. Porque jóvenes tenemos y siempre van a seguir saliendo nuevas promesas.
pero todavía yo pienso de que necesitan esa orientación, esa preparación aún más para estar listos. Sí, de hecho ahora recientemente nos acabamos de dar cuenta que hay un jugador que yo siempre he admirado mucho, que ha hecho un rendimiento, ha tenido una estabilidad, tal vez la ha perdido últimamente, que es Myron George. Yo conozco un poco la historia de él, es un muchacho que yo lo vi desde ligas menores, desde los 15, 16 años, con Limón. Conozco un poco la historia, su mamá es directora de un colegio privado en Limón, y es un muchacho muy educado, habla 2 idiomas, y ahora recientemente acaba de ser prestado al fútbol de Francia de la segunda división, lo cual me parece que es una liga bastante competitiva. Si lo vemos en comparación con la liga danesa, creo que la Liga 2 de Francia es muy, muy buena. Pero ahora vemos el caso de Manfred Ugalde, que ojalá que siga en ese ritmo. Pero veo yo una generación de muchachos entre los 20 y los 24 años, para hacer un rango, con mucha proyección. Yo creo que pronto vamos a ver cosas interesantes, ¿verdad? Sí, yo también estoy de acuerdo. Esta selección, por ejemplo, esta de Douglas que viene, la olímpica, viene con jugadores pero interesantísimos. Douglas, pobre, tiene que hacer una lista de 20 jugadores para el preolímpico cuando realmente tiene 34 seleccionables, sin ningún problema. Tiene que dejar jugadores afuera de mucha calidad, no por la calidad misma, sino por el cupo. Por los procesos olímpicos son menos cantidad de gente que permiten en las listas. Entonces, tiene que llevar 17 jugadores de campo y 3 porteros. Cuando solamente Douglas, por ejemplo, en una sola posición tiene 9 posibilidades, ¿verdad? Que son los jugadores por fuera que tanto, que ahí todos conocemos: Randall Leal, Luis Díaz, Loría, Neftalí, Gerson Torres, Jimmy Marín. Ahí solo llevo 6 y me quedan 4 más por fuera, ¿verdad? Suander Zúñiga, o sea, todos esos muchachos, es una generación que están dentro de ese rango que dice el licenciado José, desde los 20 hasta los 24, y ni qué decir luego los defensas centrales que tienen, que hay también buen material como defensas centrales. Así que esos muchachos, yo digo que lo que necesitan es, y yo siempre hablo con representantes amigos míos y yo les digo: tranquilos, déjenlos que se desarrollen. Déjenlos un poquito que se desarrollen, déjenlos que ellos vayan agarrando más fuerza, más fortaleza, más alas, más experiencia. Hay casos que se salen de la media. Hablamos de Manfred, por ejemplo. Manfred es un muchacho de 17 años y él voló. Y ahí está en la segunda división y qué bueno que lo vaya bien. Lo del caso de Myron, que a mí siempre Myron me ha inquietado un poco, porque es que un jugador cuando cambia tanto de equipo, o sea, ya lleva como 8 equipos. Wow. Lleva muchos equipos, entonces no le permite a él tener una estabilidad en lo deportivo, ni qué decir en lo familiar ni lo emocional, ¿verdad? Porque cada país es un mundo, cada país es diferente. Vivir en Francia que vivir en Dinamarca, Claro. o que vivir en Suecia, Claro, no. donde él estuvo hace menos de un año. Entonces, todas esas cosas es que hay veces el jugador, yo siento que necesita esa tranquilidad, esa ayuda, ese asesoramiento que hablábamos en el libro, no solamente de su mamá, de su papá, que siempre le desean lo mejor, sino que de gente que conoce el medio y que está alrededor de él. Ronald, entremos una pincelada, ya casi terminamos nuestro programa. Hablemos un poco de la selección, ¿verdad? Por la posición suya, porque se avecina un año interesante para la selección. Hablemos un poco de cómo va ese proceso. Bueno, el proceso va bien, o sea, el proceso tal vez en resultados del 2020 no fue bueno, tuvimos dificultades. Nos ha costado como dar una continuidad, una regularidad a las convocatorias, porque bueno, lo del 2020 con la pandemia fue terrible para todos, ¿verdad? Perdimos muchos partidos, muchos juegos, hemos tenido que hacer convocatorias a sobresaltos, siempre dependiendo de algo, pero para este 2021 estoy muy optimista, tenemos ya la planificación hecha para este 2021, esperamos ya contar con una lista muy parecida o lo más que se parezca a lo que presentamos en noviembre, que fueron 2 partidos de alta exigencia que me gustaron mucho, empezando en marzo con los 2 partidos que ya tenemos contra Serbia y México, luego pasando a junio contra Estados Unidos y otro rival que puede ser Estados Unidos o Honduras, luego vamos a la Copa Oro, y ahí con solamente esos partidos, que son 6 más la Copa Oro, que pueden ser 5, nos va a permitir comenzar a sentir esa estabilidad. Yo realmente
en este año que tengo en la selección, que ha sido difícil, no hemos podido ni siquiera 2 veces hacer convocatorias homogéneas. Siempre hemos tenido mucha dificultad, pero estoy optimista en que con este aporte de los muchachos, el compromiso que ellos me mostraron en noviembre, dije en un programa un día de estos que hasta noviembre yo realmente me sentí técnico de la selección, habiendo ya jugado 5 partidos, 7 partidos antes. ¿Por qué? Porque siempre era un suplicio todo, siempre nos costó mucho. Este 2021 lo veo con mucho optimismo, que Dios primero a nivel mundial todos nos salga bien con la pandemia, ahora que ya hemos avanzado bastante a nivel mundial con lo de la vacuna y esto, y podamos consolidar el equipo. Muy bien, Ronald. Yo no sé si quiere agregar algo más. Ha sido de verdad un placer tenerlo, más que todo hablar de esta información que creo que muy pocos programas tocan estos temas. Sí, no, la verdad, Javier y licenciado Rebollo, de verdad que les agradezco mucho. Esta oportunidad que he tenido con ustedes, pocas veces me la dan porque por mi estatus de entrenador nacional casi siempre se inclina todo por la selección. Y esto, como hablábamos, es un proyecto personal que yo quiero dejarle a los jugadores, como repito, es sin fines de lucro. Aquí no hemos ganado nada más que la intención de ayudar a todos los muchachos que vienen de escuelas de fútbol con dificultades, incluso jugadores de primera división que todavía no tienen muy claro cuál es su horizonte. Se lo recomiendo, como es un libro patrocinado también por la ASOJUPRO, Asociación de Jugadores Profesionales. Pronto iniciaremos una campaña con ASOJUPRO también para que en la mayoría de los equipos cada jugador pueda tener un ejemplar de estos y que en los ratos libres que tenga pueda repasar y leer un ratito, un capítulo, 2 capítulos. Va a haber muchachos que les va a anclar el libro porque mi historia no es ajena a la de ustedes, es la misma historia, solo que con diferentes personajes y siempre la intención es esa, que este libro llegue a las manos de cada muchacho, de cada futuro y futbolista actual. Muy bien, pues de nuevo un agradecimiento por su presencia y a ustedes también por seguirnos semana a semana aquí en nuestro programa del negocio del fútbol. Se cuidan, nos vemos la próxima semana en una entrega nueva del negocio del deporte, del negocio del fútbol, aquí por Food TV. Muchas gracias.